Muy buenos días a todos los participantes en Sudamérica y muy buenas tardes a los participantes en Europa y en particular en Barcelona, España. Bueno, para la Universidad de San Marcos, como ya lo dijo nuestro decano, es un verdadero placer compartir esta organización para el primer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales y aportando en esta mesa inaugural. En adición a lo señalado, quisiera hacer dos planteamientos. El primero es vinculado al punto de vista de la academia, ¿no? El hecho que dos universidades de reconocido prestigio, la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, estemos haciendo en este momento un primer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, no es un tema que haya que plantearlo solamente como una ocasión importante. Es que la academia se está manifestando, es que la universidad tiene que también tener una voz en este tema, porque como se ha mencionado, los cambios entran a discusiones fundamentales de la vida del ser humano que tienen que ver con sus derechos, ¿no? Si la primera ola de derechos tenía que ver con los derechos humanos básicos, el derecho a la vida, a la libertad, y luego vinieron la ola de los derechos sociales, ¿verdad? El derecho a las jornadas de trabajo, al no trabajo de la infancia, a la igualdad en las condiciones sanitarias de trabajo. Y ahora, en este tiempo, estamos hablando de derechos que tienen que ver, por un lado, con tecnologías disruptivas que nos hacen muchos beneficios, que nos dan muchos beneficios también, pero que al mismo tiempo están en ese hilo delgado que significa ver cuándo se invade nuestra privacidad, cuándo determinadas empresas o personas, como se ha dicho, están tomando decisiones por nosotros, cuando nuestra información sin nuestra autorización está siendo expuesta para usos que no conocemos. De manera que estamos en ese hilo delgado justamente, y es ahí donde no solamente desde el punto de vista de los gobiernos se tienen que dar los planteamientos como ya está ocurriendo, aunque en mi opinión todavía lentamente, sino que la academia, la universidad, tiene que cumplir ese rol protagónico que va desde formar profesionales con conciencia y manejo de este tema, pero fundamentalmente investigar, publicar y contribuir desde su opción de reflexión, de pensamiento, de conocimiento científico, ¿no? De discusión abierta, ¿no? A resolver los problemas que este cambio está generando. Y esto significa, y yo también quiero invitar a una reflexión, como lo acaban de hacer hace un momento desde Barcelona, a que estamos en una época de transición. Somos varias generaciones que nos ha tocado vivir una época de transición. Es una transición diferente a la que ocurrió a mediados del siglo XVIII con la primera revolución industrial, o a principios del siglo XIX con la segunda, o a mediados de los años 50 del siglo XX, cuando exactamente en 1956 ocurrieron tres hechos simultáneos que marcaron un cambio, un punto de inflexión, ¿no? La autorización para que el proceso del Internet, o el ARPANET, que era un proceso que se manejaba a nivel de seguridad militar en los Estados Unidos, se convirtiera en el actual Internet ya para uso universal. Se puso en comercialización la primera computadora, todavía en ese tiempo con poca velocidad, con mucho espacio requerido y con gran energía para poder manejarla, y empezaron los servicios a ser cada vez más importantes como porcentaje dentro del total de la planilla en una empresa, en una organización, frente a los trabajos físicos, a los trabajos manuales. Y desde ahí no ha parado de cambiar y cambiar disruptivamente todo. De manera que en este proceso de transición están en cuestionamiento los propios planteamientos científicos, están en cuestionamiento las teorías, las ideologías, los paradigmas, y por supuesto, todo eso nos genera gran incertidumbre. De manera que ni siquiera tenemos tiempo frente al cambio disruptivo de la tecnología de apreciar en toda su magnitud las bondades de la misma, porque antes de terminar de hacerlo, ya está la nueva versión de aquello que apenas habíamos empezado a conocer. Y quiero poner solamente un ejemplo que va a originar que en nuestra universidad
dentro de unas semanas hagamos también un conversatorio sobre ese tema. Este programa ChatGPT en su versión 4 ha tenido ya 4 versiones anteriores, esta es la quinta, la versión 4, que una organización privada pone al alcance de todos y que significa un planteamiento desde la inteligencia artificial para proponer textos que ahora desde la academia nos generan preguntas. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros graduandos de pregrado y de posgrado en las maestrías y en el doctorado si tenemos estudiantes que pueden, con un simple, digamos, pedido en este programa, tener un texto de una tesis redactada brillantemente, ¿no? De manera tal que hasta se plantea que este tipo de adelantos de inteligencia artificial pueden sustituir ya algunas carreras profesionales que hoy día, y esto no es nuevo, ya estaban siendo muy debilitadas por los diferentes plataformas y alternativas que se nos ofrece a partir de un celular o de un teléfono móvil. Entonces, ese es un solo ejemplo de cómo estamos en este tiempo, ¿no? Y eso implica una gran reflexión, efectivamente. ¿Y quién debe estimular esa reflexión? La universidad, la academia, porque es el espacio natural para pensar abierta, libremente, incluso pensar desde la diferencia para buscar posiciones comunes. Y por eso la ocurrencia en este momento de este primer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales no solo es oportuna, sino es tremendamente necesario para poner a la academia también en esta agenda y hacerlo de una manera como corresponde, con propuestas que permitan afrontar el tema. Y la segunda reflexión que quiero hacer ya no es desde la academia, sino desde las políticas públicas. Realmente, este tema de las tecnologías digitales y lo que implican entra transversalmente a todos los aspectos que podemos imaginar. Ya hablé de la educación, ¿no? Solo mencionaré en este tema adicionalmente que antes decíamos tenemos que entrar en reformas educativas y serán las próximas generaciones las que tendrán los beneficios de las mismas. Ya ese argumento no es válido. Hoy día está demostrado que una generación completa puede cambiar en menos de 10 años solamente con las velocidades y con los dispositivos, plataformas y sistemas disponibles. De manera tal que en positivo nosotros podemos avanzar más rápido en cambios educativos fundamentales que antes efectivamente demoraban décadas o generaciones. Esas mismas velocidades nos exponen y nos expresan las vulnerabilidades que, por ejemplo, todos en el mundo pudimos ver cuando ocurrió la pandemia a fines del 2019 y principios del 2020. Y entonces, de pronto, todos los profesores universitarios y de educación básica tuvimos de un día para otro que empezar a trabajar al 100% en términos virtuales y adaptar nuestros programas, nuestras metodologías y todo lo que habíamos por años manejado a un concepto novísimo que sin duda nos expuso también a circunstancias de aprendizaje y también de novedades. Y hoy día, cuando volvemos a la presencialidad, encontramos que la realidad que estamos viviendo ya no es la realidad que teníamos en la prepandemia. Definitivamente, los conceptos y las metodologías que hemos aprendido a manejar durante la pandemia nos han puesto en una condición mixta, en una condición híbrida, como dice el método que combina justamente ambos elementos, el presencial y el virtual, para efecto de nuestras clases e incluso de nuestros procesos de investigación. Pero estos cambios no solo tienen que ver con la educación, también tienen que ver con la salud, ¿no? En lo positivo, podemos ver que si tenemos adecuados manejos de estas tecnologías, podemos llegar a puntos que antes no se llegaban físicamente y que definitivamente pueden salvar vidas. La telemedicina, la teleconsulta, la posibilidad de intercambiar en tiempo real incluso sofisticadas intervenciones quirúrgicas con médicos a distancia, nos pone en un nivel que sin duda también tenemos que apreciar. Pero al mismo tiempo, ¿no? Esta velocidad disruptiva nos evidencia otro tipo de discusiones. Por ejemplo, la privacidad de nuestros datos personales de salud, ¿no?
que sin duda pueden estar expuestos a circunstancias que no manejamos, que sin duda debemos regular. El Internet y el cambio climático, ¿no? Desde el punto de vista de los tremendos desastres naturales que estamos teniendo en todo el mundo como producto de este cambio climático, hoy día las tecnologías también pueden servir, y de hecho están sirviendo, para, por ejemplo, prevención de desastres naturales, prevención de riesgos de desastres naturales. Y esto sin duda es muy positivo, ¿no? Pero en lo negativo también tenemos elementos de exposición frente a este cambio climático que pueden hacer incluso que el cambio se acelere. Evidentemente, el tema más importante desde la política pública, y tomando la reflexión de la viceministra colombiana, ¿no? No debemos olvidar nunca que finalmente estas son tecnologías, pero que lo que fundamentalmente nos motiva, lo que fundamentalmente hace que estemos en este espacio discutiendo en dos continentes un tema fundamental, es el ser humano. Y el ser humano será siempre nuestro fundamental punto de referencia y punto final al cual queremos llegar para darle mayor bienestar, para darle mejor nivel de vida. Y entonces vienen discusiones como el acceso a estas tecnologías. Y ahí viene justamente lo que se mencionaba en la presentación, un planteamiento de empezar a mirar esto como bien público, ¿no? Como sabemos, los bienes privados son aquellos que solamente los tienen en absoluta legalidad quienes los adquieren, los compran, los adquieren económicamente pagando por ello. Y los bienes públicos son aquellos que el Estado provee y que provee a todos sin mediar ninguna diferencia entre su condición social, económica o de otro tipo. Y los hace por el solo, digamos, hecho de que la humanidad requiere, la dignidad de la persona requiere esos derechos, esos bienes. Y entonces, recuerdo que hace unos años aquí en Lima, Perú, se hizo la Conferencia Mundial del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, y en ocasión de ese evento multilateral se invitó a una reunión de empresarios a algunos expositores y vino Mark Zuckerberg, ¿no? Y el planteamiento que hizo Mark Zuckerberg fue precisamente el de mundializar el Internet para que lleguen las zonas más alejadas, y implícitamente estaba planteando el concepto del Internet como un bien público, ¿no? Existe una discusión sobre este tema. Hay quienes piensan, conversando con colegas, que esto no es lo saludable, que siempre debe haber un costo, porque lo que no tiene costo no se aprecia. Pero en medio de esa discusión tenemos que lograr un mayor acceso y una mejor calidad de ese acceso para que, por ejemplo, tengamos posibilidades de avanzar de una manera extraordinaria en temas que antes en educación, en salud, en prevención de desastres no habíamos logrado y ahora podemos hacer. Recuerdo que cuando estuve a cargo del sector de comunicaciones aquí en Perú, como ministro de Estado, implementamos el sistema de televisión digital que tenemos en el mundo, ¿no? Europa lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Japón lo tiene, China lo tiene. Aquí adoptamos, y en varios países de Sudamérica, el estándar japonés, ¿no? Y viendo lo que ha pasado en Japón, cuando tenemos este apagón analógico y luego empezamos a ver ya las ventajas de la televisión digital, encontramos que se abre una posibilidad extraordinaria porque el espacio donde se transmitía la televisión analógica queda libre. Y en ese espacio, Japón hoy día hace prevención de riesgo de desastres en tiempo real, avisan 2 minutos antes de la ocurrencia de un sismo y 20 minutos antes de la ocurrencia de la primera ola del tsunami, ¿no? Trabajan en otro tipo de tecnologías que compitan, por ejemplo, con el GPS satelital, ¿no? Trabajan en radio digital y otros temas más que tienen que ver y pueden tener que ver con políticas públicas. Y recuerdo que cuando visité Japón para ver los resultados de ese apagón analógico, los amigos japoneses que conversaban conmigo me decían, estamos contentos, pero al mismo tiempo todavía estamos un poco decepcionados. ¿Por qué? Del 100% de la población a la que queríamos llegar, nos falta un 1%. Luego del apagón analógico, habían logrado la mundialización o la universalización de la televisión digital, pero tenían algunos lugares en unas islas japonesas a los que no habían llegado. Y entonces les pregunté por qué. Es que ahí no llegamos con el sistema tal cual, pero vamos a combinar con un teléfono móvil y vamos a llegar al 100%.
En otras palabras, en Japón, y lo he visto directamente, ya se hacen políticas públicas digitales para el 100% de la población, en términos de educación, salud, prevención de desastres y otras políticas sectoriales. En otras palabras, estamos entonces en un mundo de gran cambio, pero donde también, como se ha mencionado, hay una serie de problemas, ¿no? Protección de datos, ¿no? Privacidad de la información, identidad digital, uso de tecnologías vinculadas a temas de vigilancia, violencia y acoso en línea, por mencionar solo algunos. Por lo tanto, discutir sobre una universalización de la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Y que cada uno de nuestros países tome mayor conciencia y vaya aplicando este tema, es fundamental, y por eso celebro que estemos esta mañana y esta tarde simultáneamente, gracias a la tecnología, en este empeño de reflexionar sobre este importante tema. Muchas gracias.